noches, ¿cómo están? Mariana. Buenas noches, Paula, ¿qué tal? Buenas noches, audiencia. Comenzando nuevamente esta emisión de Periodistas de día lunes. No podemos obviar el tema de una crisis social, económica, que está golpeando duro a nuestro país y al mundo en general, con inflación, con mucha necesidad de contención social, y por eso ese es el tema de hoy, crisis y redes de contención social. Exactamente, Paula, y vamos a comenzar con un video que vamos a compartir de quien es presidenta de la cooperativa 7 de febrero, se llama Marcela Durán. Ellas están trabajando fuertemente, digo ellas porque es una cooperativa formada mayormente por mujeres que están trabajando, promoviendo la ley de envases de manera que no solo obtenga sanción completa, falta todavía una de las cámaras a nivel nacional, sino también para que tenga, aparte a nivel local, la adhesión del Consejo Deliberante. Escuchamos a Marcela. Soy Marcela Durán, presidenta de la Cooperativa de Trabajo 7 de febrero. Hace un tiempo ya venimos trabajando a nivel nacional, provincial y un tiempo atrás también venimos en la ciudad, reuniéndonos junto con organizaciones que tienen interés en el ambiente y otras que no, por el tema de difundir la ley de envases y que Villa María, que siempre ha sido una ciudad que ha estado un paso adelante en todos estos aspectos, que en esta oportunidad también sea una de las primeras ciudades de la provincia que pueda declarar de interés general esta ley. Ya tiene media sanción en el Senado y queremos que Villa María aporte más allá del interés general, que también se ponga a trabajar en esta temática que es la ley que apunta, que su objetivo principal es que los fabricantes de los productos tengan su responsabilidad sobre los contenedores, o sea, que el productor piense qué sucederá luego con este envase para que sea responsable de lo que él está generando y para que los vertederos puedan ser controlados y no las grandes montañas que hay hoy en día, no solo en Villa María, sino en el país y a nivel mundial. Es una problemática que no se le está encontrando un resultado favorable para el medio ambiente. Con los compañeros de la Federación de Cartoneros, Recicladores y Carreros, Fácil Córdoba, hace muchos años que venimos ya trabajando con esta ley, porque más allá de la importancia que tiene el impacto ambiental, porque si esto llegara a concretarse, habría menos contaminación, habría una economía circular y bueno, y otra de las cosas que son importantes también, que habría muchos puestos de trabajo, porque esto abriría caminos a muchas recicladoras a nivel nacional y muchos compañeros podrían estar en esos puestos de trabajo bajo contenido, bajo su ley de trabajo y sobre sus obligaciones, ¿no? Porque no solo son las leyes, sino también las obligaciones, que hoy en día no es algo que cuenta el cartonero. Por eso necesitamos el acompañamiento del Poder Legislativo para que a través de ordenanzas o de políticas ambientales podemos llegar a la sociedad de Villa María y poder concretar esta ley que es tan importante tanto a nivel ambiental como social.
La segunda parte del programa de hoy tiene como invitada en nuestros estudios a Celeste Curetti, secretaria de Inclusión Social y Territorio de la Municipalidad de Villa María. Bienvenida, Celeste, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los dos, gracias por la invitación. Al contrario, realmente plantear desafíos, diagnósticos de una situación que nos atraviesa como sociedad, como América Latina, pero también a nivel global. Y siempre con Mariana planteamos que en ese diagnóstico, quienes están en la trinchera sin duda son los municipios, teniendo que dar respuestas. ¿Cómo está la situación hoy en Villa María, Celeste, pensando en inflación, en una crisis económica, en salarios que cada vez alcanzan menos? Claramente los municipios siempre son el primer nivel de atención, ¿no? Y la urgencia llega en localidades como Villa María, pero también en localidades más grandes y pueblos más pequeños, porque así se está dando un poco también la gobernanza a nivel mundial, ¿no? Los municipios en la primera atención. Y de verdad que desde el 2019, el cambio de gestión, donde a mí me toca asumir como secretaria de Inclusión Social y Territorio, veníamos de un gobierno nacional en donde la crisis económica ya estaba planteada. Y después el impacto de la pandemia, ¿no? El impacto de la pandemia vino a ratificar esas desigualdades que se estaban dando en nivel económico y de acceso sobre todo a los derechos. Nos tuvimos que dar una replanificación porque claramente lo que tuvimos que atender era la urgencia, ¿no? La urgencia en donde la gente se quedó sin trabajo, sin la posibilidad de tener ingresos, sobre todo el trabajo que no es formal, que no es rentado mensualmente. Y nos dimos una planificación para poder atender esa urgencia, sobre todo en lo que es la seguridad alimentaria, el alimento que fue lo más importante, y obviamente en la atención de salud, que fue uno de los bastones más importantes de las gestiones municipales, ¿no? Porque fueron los municipios, más allá de las decisiones políticas a nivel nacional y a nivel provincial, claramente la urgencia las atiende los municipios. Nos dimos una planificación en donde pudiéramos optimizar los recursos que teníamos, porque los municipios también se vieron resentidos en sus ingresos, porque la gente cuando no tiene recurso económico, lo primero que deja de hacer es pagar sus impuestos, ¿no? Y los estados municipales se sostienen, el de Villa María fundamentalmente a través de los ingresos de los aportes de los vecinos y vecinas en sus impuestos. Nos dimos una replanificación para atender la urgencia, garantizamos la seguridad alimentaria, sobre todo que es lo más importante, en una red de contención también con comedores y merenderos donde pudimos articular entre las instituciones esta problemática, que fue lo primero que atendimos. Villa María tiene una red de contención que por allí no se ve en todas las localidades, que tiene que ver con esto que vos decís, que más allá de la atención municipal y del rol del municipio, hay también un montón de otras instituciones, ¿no?, que articulan con ustedes. Seguro, sí. En Villa María hay más de 17 comedores y merenderos que atienden a personas, dan de comer a personas, y lo que hicimos fue articular con ellos para que pudiéramos también establecer cronogramas de atenciones, donde pudiéramos establecer días y demás para poder llegar además de los programas del municipio. Y también después sumado el cronograma de planificación de lo que fue el cronograma de ayudas sociales, ¿no? La IFE y las asignaciones universales en una planificación por fecha para poder optimizar esos recursos, porque claramente el Estado municipal no iba a llegar. Pero fuera de la pandemia y dentro de la pandemia, el Estado municipal siempre ha sido un Estado que articula con las instituciones, justamente porque esa es un poco también la impronta y la idiosincrasia de Villa María, ¿no? Que todas las instituciones de gestión, del tercer nivel, digamos, la gestión ONG, pero también sus empresarios y trabajadores comprometidos con una ciudad. Creo que en eso Villa María ha sido un ejemplo, porque la red de solidaridad que se armó en los primeros meses de la pandemia, que fueron los más duros, nos permitió también llegar a todos los sectores. Una red que continúa vigente, ¿no? Porque sí, si bien no estamos en momentos como en la pandemia, seguramente la inflación y la crisis, como decía Paula, recién impacta fuertemente. Sí, yo creo que el Estado municipal, nacional y provincial, salía de la crisis de la pandemia. Creo que hay que hacer un análisis de cómo nosotros nos planteamos la política pública, ¿no? en una crisis que ha afectado económicamente, sobre todo a los sectores más vulnerables. Villa María es una ciudad muy privilegiada, ¿no? Nosotros cuando hay medias de más del 50% de pobreza, en nuestra ciudad nos llegamos al 22%. Cuando la media del desempleo está sobre el 15%, creo, o más, Villa María está en el 8%. Entonces es una ciudad que nos permite planificar y además su población nos permite estar en la urgencia y también atendiendo la necesidad. Pero sí nos debemos dar como política pública y repensar la función de los estados, sobre todo los municipales, que es la de la cercanía de la gente, y pensar política pública en un estado de bienestar, ¿no? Y creo que la pandemia ha venido a
a replantearnos esto que son las decisiones políticas, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como Estado municipal? ¿A dónde ponemos los recursos? ¿A dónde planificamos la política pública? Y en eso Villa María creo que es claro ejemplo. Hace más de 20 años que este proyecto político prioriza la salud, la educación y la asistencia social, más allá de todas las articulaciones con otros sectores que claramente son privilegiados en Villa María. Hablábamos con Mariana que sin duda esto de lo social a veces se demoniza, está mal. Hay todo como una cultura del odio hacia esas personas y que se está instalando de una manera muy fuerte y que es preocupante a nivel discursivo. ¿Cómo se piensa en desarticular esa discursividad en donde está mal contener, están mal los planes, están mal la ayuda alimentaria? Sí, claramente es discursivo, ¿no? Porque nadie puede discutir que el Estado en cualquiera de sus niveles tiene que tener una presencia, ¿no? Donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, y ese derecho lo da el Estado, ¿no? Entonces, en cuanto a materias de planes sociales, que eso es un poco también lo que se habla, también miramos mucho el conurbano, mucho la ciudad de Buenos Aires. Villa María no es la realidad y no es la realidad tampoco del interior. Si bien la asignación universal es una población muy alta la que la percibe, los planes sociales, primero que fueron ratificados y aumentados en el gobierno anterior nacional, ¿no? Fue una política en donde ahí se hizo mucho énfasis para que no hubiera el reclamo, ¿no? Cuando uno le falta, las organizaciones sociales reclaman. Pero sí creo que el Estado Nacional, sobre todo el ministro que estuvo de visita hace poco tiempo, planteó la situación, ¿no? Hay una responsabilidad del Estado Nacional que es decir, a la salida de esos planes sociales, pero claramente no se puede hacer repentinamente. Cuando una familia tiene más de 5 o 6 hijos y no hay un trabajo formal, se necesita la intervención del Estado. Lo que sí deberíamos plantearnos es esto, el Estado como asistencialismo o el Estado como Estado de bienestar, ¿no? Garantizando derechos donde no lo hay. Y también las desigualdades no son producto solamente de los planes sociales o de las políticas sociales. Las desigualdades son producto de un mundo donde el poder económico es desigual y sobre todo en países como Latinoamérica las desigualdades son aún mayores por el acceso a los recursos, ¿no? Y por ahí tienen que venir entonces los desafíos. Tenemos que pensar una cartera social que, como decía Paula, primer trinchera. Una cartera social que tiene que salir a dar respuesta ante la urgencia, la emergencia. ¿Cómo hacemos con ese contexto, cómo se hace con ese contexto para planificar? Planificar, claro, que es una palabra que vos dijiste todo el tiempo. Bueno, pensábamos en una planificación para una Villa María y bueno, nos sorprendió la pandemia, como dice Mariana. El desafío de la política y de los gobiernos, claramente, ¿no? Las decisiones políticas, a dónde el Estado va a invertir. Y en un análisis de un contexto, antes de venir acá, creo que estaba el ministro de Economía con el presidente, lanzando algunas medidas para salir de esto de que es lo que es la urgencia y la asistencia, para ir a un modelo productivo y económico que pueda permitir cortar con esta desigualdad, ¿no? Y eso es una decisión política. Pero en la urgencia, salió de la crisis muy reciente, el Estado tiene que estar presente. Y la planificación creo que también se da en las formas de gobernar, ¿no? Y en la forma de hacer política y de política pública sobre todo. La política pública es una decisión a largo plazo y no en la urgencia. Y para eso también la política se tiene que repensar y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar, en este caso nosotros en Villa María. Dejamos la pregunta política. Al final, una más de gestión, con lo cual vos estás mencionando como que hay en tensión como situaciones permanentes, atender la urgencia, pero tratar también de planificar más allá de la coyuntura. Y sí, porque los recursos no son suficientes. Entonces, en esa urgencia que es la atención, ¿qué nos permite Villa María? Que en su población de casi 100.000 habitantes, nosotros podemos conocer el territorio, porque tenemos una atención de gestión descentralizada en 8 municerca. Nuestros CAPS, que es la atención de salud primaria, tiene más de 12 centros en toda la ciudad. Educación con sus centros de promoción familiar y su sala cuna, que son más de 45 aulas, a nosotros nos permite tener una información de ese conglomerado de familias en la ciudad, que básicamente son las que perciben ayuda del Estado. Entonces, a nosotros nos permite planificar, porque nosotros conocemos más de las 2.400 familias que reciben algún tipo de ayuda del Estado, saber dónde podemos atender la urgencia. Sumado a los programas nacionales y provinciales que también conocemos dónde está. Pero eso es una herramienta que nosotros podemos hacer. Primero porque hubo una decisión política de descentralizar la gestión, conocer el territorio y estar en cercanía. No en todas las localidades pasa lo mismo, pero eso es una
posibilidad que nos da la ciudad, su distribución y también la decisión política de hace muchos años de estar en cercanía de la problemática social. Ahora sí, Paula. A veces resulta odioso, decíamos, hablar de la política, pero en realidad la política, como bien decís vos, atraviesa las decisiones que después se llevan adelante con procesos y con el cambio que necesita, digamos, una sociedad, y particularmente en Villa María. Y aunque resulte odioso, también vos formás parte de un proyecto político que tiene que ver, digamos, con ese núcleo duro, digamos, que está vinculado al actual intendente, Martín Gil, y que ya se están perfilando y se están mencionando, digamos, nombres propios. ¿Cuál es el análisis que vos hacés acerca de la necesidad de presentar nombres o no en este momento a la sociedad para Villa María? Y si esos nombres te incluyen. Claro, por supuesto. Sí. Yo pertenezco a un proyecto político que gobierna esta ciudad hace más de 20 años. Yo empecé adolescente, muy chica, tengo 20 años en la gestión y eso me permite poder hacer un análisis de todos estos años, ¿no? Pero desde lo personal creo que los proyectos políticos tienen que ser colectivos y este proyecto político es colectivo. Más allá de los nombres, las individualidades, lo que ha priorizado el proyecto político del peronismo en la ciudad es justamente un proyecto colectivo, ¿no? Que piense primero en la ciudad y en la gente de la ciudad y después las individualidades. Y creo que esta situación general, ¿no? En donde la política se discute, donde los políticos y las políticas se discuten, también nosotros debemos repensar partidariamente cuál es la forma o la herramienta de presentar personas. Yo particularmente, desde lo personal, creo que hablar de candidaturas cuando falta más de 1 año y medio de gestión me parece un poco apresurado. Pero sí, desde lo personal, yo me formo hace 20 años y claramente las aspiraciones son legítimas. Hay que entender los tiempos y también la demanda, que justamente a veces la política nos escucha un poco, y eso es una autocrítica que hago constantemente, ¿no? Nosotros estamos muy ensimismados en nuestras gestiones diarias, digamos, porque primero tenemos la responsabilidad de gobernar, y eso nos lleva muchísimo tiempo. Después todas las aspiraciones son legítimas, pero a nosotros que nos toca el diario de estar todo el día tratando de resolver la problemática, que es la responsabilidad que nos asignó la ciudad, pensamos en un proyecto político. Y después, claramente, yo creo que mayor sea la cantidad de nombres de hombres y sobre todo mujeres que nos faltan, eso hace a la diversidad de un proyecto político que además prioriza la participación y el crecimiento de cada uno de los integrantes de ese proyecto. Pero yo me formo para eso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Celeste, por el testimonio, bueno, por los aportes. Compartimos la pausa sin dejar de decir y agradecer a Andrés Ferreras, que también comparte esta entrevista en su portal de Villa María Vivo. Ya volvemos. Vamos a repasar la semana local en 4 momentos, la semana villamariense en 4 momentos, a ver si coinciden con los 4 momentos elegidos. El primero, si bien trasciende lo estrictamente villamariense, inevitablemente tenemos que traerlo a colación, tiene que ver con uno de los ejes que recién abordábamos con Celeste Curetti, es el índice de inflación, que a nivel nacional alcanzó el 6,7%, el número más alto de los últimos 20 años, y que incluso en la provincia de Córdoba fue 2 décimas más elevado, 6,9%. Con este panorama, para el oficialismo nacional queda lejos el 2023, también algo de eso decíamos recién. Lo que urgen son medidas que frenen la escalada de precios y aseguren una mejor distribución del ingreso en un número que impacta a lo largo y a lo ancho del país. Algo de eso ha comenzado a verse esta tarde con los anuncios que hace un ratito encabezaron tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán. Segundo momento que elegimos de esta semana es la ida del intendente Martín Gil al Consejo Deliberante, sin ninguna obligación de carta orgánica que lo mande para allí, sino que por la decisión de construir consenso para un proyecto que se aparece como muy importante, que se va a financiar con plata del Gobierno Nacional y que apunta a la creación de un centro de gestión ambiental, centro que, según palabras del propio Gil, va a significar una inversión que va a cambiar la historia del tratamiento de los residuos tanto de Villa María como de Villanueva y que prevé ordenar los residuos de estas ciudades para su separación y posterior reciclado y que además
según se anticipó, va a significar una activa participación con una importante mejora, tanto para la cooperativa 7 de febrero, al principio del programa escuchábamos a Marcela Durán, su presidenta, como para la otra cooperativa que trabaja allí en el vertedero municipal, que es La Sustentable. El tercer momento a elegir es la activa participación que Gil mantiene en la estructura de nación. También algunos de estos temas los abordábamos hoy, de las manos de los ministros más cercanos al presidente Alberto Fernández, de los denominados más albertistas. De hecho, hace algunas horas, unos días atrás, estuvo de paso y después Julio acompañó a Córdoba al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Estoy hablando de Jorge Ferraresi, quien en una reunión en Córdoba Capital con más de 40 intendentes firmó acuerdos por el programa Casa Propia, entre esos intendentes encabezando el encuentro el propio Gil. El cuarto momento para elegir es la repudiable agresión que tuvo el local del MST, ubicado en el centro de Villa María, en Catamarca al 1000, agresión que desde la propia agrupación se atribuyó al discurso de odio que se está escuchando fuertemente desde algunos sectores que también, como decíamos hace un ratito, demonizan tanto a las personas que reciben planes sociales o ayuda estatal, y lo circunscribían hacia el discurso de odio hacia la izquierda y los movimientos sociales. En síntesis, la semana dejó dos certezas. La primera, que la prioridad son las urgencias sociales y no las internas partidarias. Y la segunda, que es necesario parar un poco, bajar un poco al tono a este discursos de odio que incitan a la violencia y a la intolerancia. Eso no nos hace bien a nadie como sociedad ni como nada. Bueno, sumando lo que decía Mariana en este final, hay una publicación reciente, ¿sí?, de Fernando Rosso que plantea la hegemonía imposible. Es un ensayo, es un estilo de escritura ensayística, donde dice por qué un partido político tiene recursos suficientes para frenar el proyecto ajeno, pero no para imponer el propio. Y él plantea, de manera bastante crítica y ácida, que a los argentinos lo que nos define es la persistencia de la crisis, que lejos de ser un problema patológico, es el resultado de la irresolución de conflictos entre fuerzas que vienen protagonizando un largo empate. Y esto es lo que decía Mariana, ¿no? Ver y buscar la forma, las herramientas de poder destrabar esta situación. Cuando decíamos que el conglomerado Villa María y Villanueva volvió al GPS provincial, hablamos de que hoy estuvo nuevamente en estos territorios el gobernador Juan Schiaretti inaugurando en Villanueva la escuela PROA. En este sentido, una que está con orientación en desarrollo de software para más de un centenar de estudiantes. El anfitrión fue Natalio Graglia, quien recibió al gobernador, a Graubach, a Castelo, Vedano, Frosasco, numerosos jugadores y jugadoras del ámbito político provincial en Villanueva hoy. Graglia dijo, y fue muy contundente en sus declaraciones, a Schiaretti: vas a quedar en la historia de Córdoba y en la historia grande de Villanueva, muy efusivo en su discurso. También agradeció el resto de las obras, como las que se desarrollaron en Ruta 2 y en Ruta 4. Esto no quedó allí, sino que también ya firmaron un convenio para la construcción de un polideportivo en el barrio Costa de Oro, y Schiaretti ya dejó una próxima visita a fines de abril, principio de mayo, para dejar también la obra de repavimentación Sanabria-Villanueva, Villanueva-Sanabria. También fue importante en la foto de hoy, en la proa de Villanueva, la presencia de numerosos intendentes, entre ellos los radicales Leticia Aloco de Silvio Pélico, Maximiliano Andrés de Etruria, Pablo Alcalino de Arroyo Cabral, Liliana Ruetz de Ticino, Julio Castellano de La Laguna, también, digamos, el vecinalista Cristian Giano de Arroyo Algodón y Hugo del Justicialismo, Mauricio Pajón de Ausonia, Augusto Arietti de Luca, Daniel del Bono de Pasco, Nancy Esquiave de Tío Pugio. Quien faltó a la cita fue Martín Gil, que estaba y ya había hablado con Graglia acerca de algunas actividades de gestión de fondos en la Nación, algo que decía Mariana también con esa articulación permanente. Y en este sentido sigue flotando ahí esa pregunta de esa posible marca que decíamos la semana pasada, Hacemos Juntos Córdoba, como que el gobernador Schiaretti tiene también con el radicalismo, pero sobre todo con Juntos por el Cambio, a través de la figura de Gerardo Morales, que va a estar en Villa Giardino este fin de semana con ese cuestión de bajar con los boinas blancas todo lo que tiene que ver con el armado de la provincia de Córdoba con vistas al 2023.
Bien, decíamos entonces que esto tiene que ver con la política local, en este caso Villanueva, pero también la provincial. ¿Por qué? Porque al juego también de cacofonía que decíamos Yarlora Llamosas de Hacemos por Córdoba, se sumó, según lo que trascendió, al juego cacofónico la fórmula Juju, que sería juez jure, o jure, como que allí estaría otras de esas sílabas iniciales con apellidos que se potencian en la política en el ámbito provincial. Vamos a ver lo que queda de ese encuentro del radicalismo en Villa Giardino este fin de semana, porque no hay tanta alegría, sino más bien tensiones por la cercanía de Morales con Schiaretti. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Seguramente la semana que viene se lo vamos a estar contando. Ahora nos tenemos que ir, pero antes el momento de los agradecimientos. Así es, a Lilou, a Judith, a Rocío, también a Erika Fecia y Graciela Sola por asistirnos en la parte, digamos, que tiene que ver con nuestra presentación ante cámaras, a la gente de técnica, a las personas que trabajan en la preproducción, en la realización y en la puesta al aire de periodistas. Muchísimas gracias. Bueno, los invitamos y las invitamos a vernos en las distintas repeticiones del canal, que salen los miércoles y jueves y domingos, 21:30. Perdón, me olvidé. Jueves y domingo a las 21:30. Muchísimas gracias. Y nos vamos. Ahora sí, muchas gracias, buena semana y nos reencontramos aquí la semana próxima.